Hola, soy Paulina, una asistente virtual con inteligencia artificial y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Los gobiernos tienen la autoridad para imponer restricciones o regulaciones a las criptomonedas como Bitcoin dentro de sus jurisdicciones. Si bien los gobiernos pueden introducir regulaciones o restricciones sobre Bitcoin, las prohibiciones absolutas son difíciles de implementar de manera efectiva y pueden no ser factibles en la práctica. En cambio, muchos gobiernos están optando por marcos regulatorios que tienen como objetivo mitigar los riesgos asociados con las criptomonedas, al tiempo que permiten la innovación y la inversión en el espacio. En este episodio hablaremos sobre las razones por las que Bitcoin es imposible de prohibir, además de los beneficios y perjuicios de su regulación sobre la población de diferentes países. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de las monedas digitales. Empezamos. Bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio número 107 y hoy vamos a hablar de por qué Bitcoin es resistente a la censura. Así que empezamos este episodio 107 de Bitcoin y criptos en español contándoles que han pasado exactamente 15 años, 3 meses y 18 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Así que les doy un saludo a todos los que nos escuchan en todas las plataformas que estamos disponibles, tanto en Spotify como Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Y quiero contarles de que hoy, sábado 20 de abril del 2024, a unos cuantas horas después del halving, el precio está rondando los $64,000. Así que sí, hemos pasado el cuarto halving de Bitcoin. El episodio anterior hablamos sobre eso. Hoy, horas de la madrugada en Europa, horas de la noche en Latinoamérica, ocurrió el cuarto halving de Bitcoin. Así que se redujo a mitad las comisiones o la emisión de Bitcoin que pasa cada 10 minutos. Actualmente estamos en 3.12 Bitcoins cada 10 minutos. Así que es una etapa importante. Este es el segundo halving que vivo yo desde que estoy en el mundo de Bitcoin. Y algo interesante para contarles es de que para la gente que nos ve en la versión de video, les quiero mostrar una página que se llama mempool.space. En esta página ustedes pueden consultar el precio promedio de las comisiones para Bitcoin y para las transacciones en Bitcoin, y podemos ver de que actualmente en promedio una transacción cuesta casi $50. Una transacción, es decir, si quieres enviar $1, $2, $20, te va a costar en promedio, para que tu transacción sea aprobada en el siguiente bloque, casi $50. Esto es porque hay una saturación increíble actualmente en la red principal. También tenemos episodios en los que hemos hablado que existe otra red que se llama Lightning. Esta red es mucho más rápida, te llegan pagos en menos de un segundo. Las comisiones que se pagan son prácticamente nada, son centavos lo que se paga. Así que este es un tema curioso, que después de este cuarto halving las comisiones de Bitcoin se han disparado a los $50 más o menos. Así que vamos a dar paso a nuestros auspiciantes para empezar este episodio número 107 de Bitcoin y criptos en español. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fiat y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y $5 gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwage.com. Bien, gracias a nuestros auspiciantes, y no quiero dejar pasar la ocasión de invitarles a un sorteo que tiene uno de nuestros auspiciantes, específicamente EBTC. Los cajeros de EBTC en Ecuador tienen un sorteo que van a realizar justamente el día de hoy que estás escuchando este episodio. El día de hoy todavía tienes la oportunidad
de ingresar a las páginas de las redes sociales de BTC o a la página web bitcoin.com.es y te va a salir un banner donde están sorteando una hardware wallet, una Trezor One, están sorteando una colección de libros de internet del dinero de András Antonopoulos, están también sorteando un reloj Bitcoin y por último tienen un cómic, una novela gráfica que se llama Mete, en donde vas a aprender sobre blockchain y criptomonedas. Así que les recuerdo, este es uno de nuestros auspiciantes de BTC, los cajeros Bitcoin en Ecuador. Tiene este sorteo que lo va a hacer el día de hoy día 20 de abril por el halving, lo van a realizar. Así que si deseas participar, puedes ingresar a la página web bitcoin.com.es y te va a salir un banner con más información o directamente en las redes sociales de nuestros auspiciantes. Recuerden que en el detalle de este podcast tienes acceso a las redes sociales y prácticamente lo que tienes que hacer es seguirlos en todas sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook o en TikTok, y comentar la frase yo quiero y etiquetar a 2 personas para que tenga más viralidad este sorteo. Así que recuerda que si nos escuchas en Latinoamérica tienes hasta el día de hoy para para participar en este sorteo, donde tienes 4 premios fabulosos. Después del halving tienes la opción de ganarte una hardware wallet, que es la forma más segura de guardar tus criptomonedas. Tienes una colección de libros para aprender muchísimo sobre Bitcoin y blockchain. Tienes también un reloj de la marca Minguri, un reloj Bitcoin, y también tienes un cómic, una novela gráfica Mr. Meta, que es una edición hecha en España, que es muy interesante. Es una guía gráfica en donde vas a aprender mucho de Bitcoin, de Ethereum, de blockchain en general y de otras criptomonedas. Así que te invito a que participes. Recuerda, hasta el día de hoy puedes participar en este sorteo. Así que bien, el episodio de hoy vamos a hablar por qué Bitcoin es resistente a la censura. Después de su cuarto halving, mucha gente puede pensar de que los gobiernos, todavía hay mucha gente que piensa que los gobiernos lo pueden detener, de que los gobiernos lo pueden prohibir en la ley en papel y todo eso. Así que hay muchas dudas todavía acerca de esto, y les recuerdo que Bitcoin ya va funcionando más de 15 años y nadie lo ha podido parar y nadie prácticamente ni técnicamente lo puede parar. Así que tengo aquí unos cuantos artículos traducidos al español. Uno de ellos es de cronista.com, en donde habla de inversión segura. Por estas razones, Bitcoin es resistente a la censura. ¿Qué dice este artículo? Dice: desde su creación, varios países han intentado prohibir esta criptomoneda y censurarla, pero su crecimiento como moneda digital segura a nivel global ha demostrado su resistencia. El mundo de las criptomonedas aguarda por uno de los eventos más esperados y discutidos, el halving de Bitcoin. Pero ¿qué tiene de especial este fenómeno más allá de la reducción a la mitad de la recompensa para los mineros? La respuesta radica en la esencia misma de Bitcoin, como una criptomoneda resistente a la censura. Bitcoin y su resistencia a la censura desde su creación en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto. Bitcoin ha sido considerada como un refugio seguro contra la censura y el control gubernamental por diversas razones. A medida que Bitcoin fue creciendo en popularidad en todo el mundo, ha enfrentado varios intentos de prohibición o censura, como fueron los casos de los países como en China y en Rusia. Sin embargo, por las características propias de Bitcoin que te compartiremos más adelante, los usuarios de Bitcoin han podido seguir utilizando el criptoactivo y hasta se instalaron en dichos países, tanto que China y Rusia se encuentran en el top de la adopción global. Es muy importante lo que menciona este artículo, que incluso con las prohibiciones, al día de hoy China y Rusia siguen siendo uno de los países en los que todavía tiene muchísima adopción. Bien, ¿por qué no se puede prohibir Bitcoin? El punto número 1 es la descentralización, que es el corazón de la resistencia a la censura de Bitcoin, que radica en su naturaleza completamente descentralizada. A diferencia de otras monedas tradicionales, Bitcoin no es tan controlada por ningún gobierno o entidad centralizada. En su lugar opera una red peer-to-peer con las siglas P2P, que quiere decir de persona a persona, compuesta por miles de nodos en todo el mundo. ¿Qué es un nodo? Lo explicamos en episodios anteriores. También es prácticamente un computador que está corriendo el software de Bitcoin, que tú lo puedes hacer en tu casa si tienes un computador con más o menos un terabyte de disco libre, lo puedes hacer. Bueno, continuando con el artículo. Esto significa que no hay un único punto de control que pueda ser perseguido o manipulado. El punto número 2 habla de la blockchain inmutable. La blockchain de Bitcoin actúa como un libro de contabilidad público e inmutable. Cada transacción realizada en la red se registra en bloques que están enlazados criptográficamente entre sí, lo que hace extremadamente difícil alterar o eliminar transacciones pasadas. Esta inmutabilidad garantiza que las transacciones de Bitcoin sean seguras para quienes posean esta popular criptomoneda. Haciendo un paréntesis en este punto número 2 que habla de la blockchain inmutable, muchas veces que la gente me pregunta cómo es que funciona Bitcoin, el por qué, qué es la blockchain, y yo para una explicación muy fácil, porque mucha gente no tiene el conocimiento técnico, pero mucha gente en su día a día utiliza lo que conocemos mucho, Excel, que es este software del paquete de Microsoft Office. Entonces yo les hago una analogía de que, imagínate que todas las transacciones que se hacen
en la red de Bitcoin es como una nueva fila que se va registrando en el Excel. Entonces este Excel tiene todas las transacciones que se han hecho desde el año 2009, desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Entonces toda esta copia, este Excel, está copiado en miles y miles de nodos de computadoras alrededor del mundo. Entonces si alguien quiere manipular una transacción, primero tendría que hacerlo en todos los nodos al mismo tiempo. Entonces es técnicamente imposible, porque ¿cómo accedes técnicamente a todos los registros, a todos los nodos al mismo tiempo para modificar una sola transacción? Mientras que si no ingresaste a todos, un nodo va a seguir guardando las transacciones que están las verdaderas. Entonces es prácticamente imposible hacerlo. Así que esto es la explicación fácil que yo les hago a mucha gente cuando me preguntan de cómo es que funciona la blockchain y por qué es inmutable. Bien, el punto número 3 dice: resistencia a la confiscación. Los usuarios de Bitcoin tienen el control total sobre sus fondos a través de sus claves privadas. Esto significa que no hay intermediarios como bancos o instituciones financieras que puedan congelar o confiscar los fondos de un usuario. Y el cuarto punto dice: transacciones peer-to-peer, de persona a persona. Las transacciones Bitcoin se realizan directamente entre usuarios de la red, sin la necesidad de intermediarios. Mientras exista conectividad a Internet, los usuarios pueden enviar y recibir Bitcoin libremente, lo que aumenta la resistencia de Bitcoin a la censura. Y bien, el último punto que habla aquí, el halving que acaba de ocurrir, dice el halving y la soberanía financiera. El próximo halving de Bitcoin, que reducirá a la mitad de las recompensas para los mineros, es un recordatorio poderoso de la independencia y la soberanía financiera que ofrece Bitcoin. A medida que la emisión de nuevas monedas se reduce, la escasez de Bitcoin se hace más evidente, lo que refuerza su valor como un activo resistente. Así que este artículo interesante de la página cronista.com ha sido escrito hace apenas 2 días, el 18 de abril del 2024, es decir, hace apenas 2 días, un día antes del halving. Y para continuar tengo otro artículo de la página Cointelegraph en la versión en español. Así que este artículo también ha sido escrito esta semana, el 15 de abril, y habla de los gobiernos y Bitcoin, regulación o aceptación. Entonces aquí vamos ya un poco más en temas de cómo los gobiernos intentan regular Bitcoin. Dice: encontrar un equilibrio entre orden y libertad para el futuro de las criptomonedas. Los gobiernos y Bitcoin. Algunas medidas gubernamentales pueden parecer arbitrarias, pero la experiencia ha demostrado que en muchos casos son necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad. Es cierto que estas medidas no siempre son perfectas y que pueden requerir reformas para mejorar su eficacia. Sin embargo, generalmente se implementan porque las alternativas han demostrado ser ineficientes o incluso perjudiciales. Por ejemplo, la mayoría de los países tienen un idioma oficial para facilitar la comunicación, la educación y la administración pública. Si se permitieran múltiples idiomas oficiales sin regulación, podría surgir una fragmentación que dificultaría la cohesión social y el desarrollo económico. Bueno, lo mismo ocurre con el dinero. Una moneda única facilita el comercio, la inversión y la recaudación de impuestos. Si se permitieran múltiples monedas sin control, se generaría la inestabilidad económica y se dificultaría la planificación financiera para empresas y consumidores. Claro que es importante recordar que las medidas gubernamentales no son estáticas. A medida que las sociedades evolucionan y las necesidades cambian, los gobiernos deben reevaluar sus políticas y hacer ajustes cuando sea necesario. La clave está en encontrar un equilibrio entre la necesidad de orden y la flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Un gobierno que es demasiado rígido y dogmático puede sofocar la innovación y el progreso, mientras que un gobierno que es demasiado flexible y laxo puede generar caos y desorden. En fin, la eficacia de las medidas gubernamentales depende de la capacidad de los gobiernos para comprender las necesidades de sus ciudadanos y encontrar soluciones que sean justas, eficientes y sostenibles. Las personas crean monedas alternativas o ciudadanas por diversas razones. A menudo buscan soluciones económicas más justas y equitativas que reflejen los valores y las necesidades de su comunidad. Las monedas digitales, por ejemplo, ofrecen la facilidad de transacción y seguridad en el mundo online. Las monedas locales fomentan el desarrollo económico de una región, manteniendo el dinero circulando dentro de la comunidad y apoyando a los negocios locales. Las monedas de tiempo promueven la solidaridad, el intercambio equitativo de los servicios, valorando todas las horas de trabajo por igual. Estas monedas pueden empoderar a las personas, reducir la dependencia de sistemas financieros más grandes y fomentar la cooperación dentro de una comunidad. Sin embargo, es importante que estas monedas complementen y no reemplacen completamente la moneda oficial para mantener la estabilidad económica general. Las monedas alternativas o ciudadanas surgen como respuesta a la desconfianza en el sistema monetario tradicional, que algunos ven controlado por intereses que no favorecen al público.
buscan, en la mayoría de los casos, un sistema más justo y equitativo. Estas monedas reflejan la innovación y el deseo de autonomía económica y pueden fortalecer la cohesión comunitaria. Cuando surge una moneda alternativa, la respuesta del gobierno puede ser diversa y depende de varios factores. Si la moneda no representa una amenaza para la estabilidad económica o el sistema monetario oficial, algunos gobiernos pueden decidir no intervenir. Esto permite la existencia de una diversidad monetaria que puede fomentar la innovación y ofrecer alternativas financieras a los ciudadanos. Por el otro lado, si la moneda alternativa gana popularidad y comienza a influir en la economía nacional, el gobierno podría optar por regularla. Esto implica establecer normativas que controlen su emisión, uso y circulación, asegurando que estas monedas complementen y no desestabilicen la economía. En situaciones donde las monedas alternativas pueden causar disrupciones económicas significativas o se usen para actividades ilícitas, los gobiernos pueden prohibirlas para proteger el interés público y mantener el orden económico. La decisión de cómo responder ante las monedas alternativas se basa en el impacto económico que puedan tener, el nivel de aceptación y apoyo por parte de la población y la política económica del gobierno. Estas medidas buscan un equilibrio entre permitir la libertad financiera y asegurar la protección económica del país. En última instancia, el objetivo es encontrar un punto medio que permita la innovación sin comprometer la seguridad y estabilidad económica. La actitud de los gobiernos hacia las criptomonedas ha sido variada. Algunos ven en ellas una oportunidad para innovar en el sistema financiero y han creado regulaciones para su uso seguro, como El Salvador, que acepta Bitcoin como moneda legal. Bueno, El Salvador no es el único, existen muchos otros países que ya lo aceptan como moneda legal, si bien no en todo el país, pero hay comunidades que ya están reguladas que sí lo aceptan. Bien, otros como China o India han sido más restrictivos, imponiendo prohibiciones y altos impuestos debido a preocupaciones como el lavado de dinero y la volatilidad. Con el tiempo, muchos gobiernos han adoptado un enfoque intermedio, buscando equilibrar los beneficios y riesgos mediante el desarrollo de marcos regulatorios. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en la Unión Europea están trabajando en regulaciones que protejan a los inversores y prevengan delitos financieros. Las criptomonedas han pasado de ser solo una moneda alternativa a convertirse en un instrumento de inversión y un medio de pago, de remesas y financiación descentralizada, lo que se conoce como DeFi. Aunque su futuro es incierto, tienen el potencial de transformar nuestra interacción con el dinero. La comunidad cripto y los gobiernos a menudo tienen visiones opuestas. La comunidad valora la libertad y la descentralización, mientras que los gobiernos buscan regular para proteger la economía y a los ciudadanos. Los gobiernos defienden la regulación para prevenir fraudes y crímenes y mantener la estabilidad económica. Por otro lado, los entusiastas de las criptomonedas ven la regulación como una violación de la libertad y un obstáculo para la innovación. La intervención estatal puede aumentar la incertidumbre, elevar costos y limitar el acceso al mercado, lo que podría fragmentar la industria. Para resolver esto se sugieren regulaciones basadas en principios, un enfoque proporcional a los riesgos y la cooperación internacional para un marco regulatorio global. El futuro de las criptomonedas es un camino que se construye entre la innovación y la regulación. Los gobiernos y la comunidad cripto deben trabajar juntos para crear un entorno que fomente la seguridad, la transparencia y la estabilidad, sin sofocar el potencial transformador de esta tecnología. La colaboración internacional y un enfoque proporcional en la regulación podrían ser la clave para un futuro donde las criptomonedas sean gran parte integral de nuestra vida económica, manteniendo un equilibrio entre la libertad financiera y la protección del sistema monetario global. Así que, bueno, este es un artículo más generalista, no ahonda mucho en el tema de por qué las criptomonedas o por qué Bitcoin no se puede bloquear. Así que por acá tengo otro un video de YouTube para la gente que nos está viendo en la versión de video. Entonces, en este video hay un abogado y contador especialista en temas tributarios en España que habla de que si los estados pueden prohibir Bitcoin. Entonces, en una de las partes de su video hace como un checklist de cuáles son las acciones que los gobiernos deberían tomar como para más o menos tratar de socavar la adopción de Bitcoin específicamente. Entonces, en este checklist hablan, por ejemplo, de primero una campaña de desinformación, que lo hemos visto en los últimos 15 años. Todos los gobiernos lo han hecho con pequeñas excepciones, como por ejemplo El Salvador y otras regiones alrededor del mundo que la han adoptado, como Lugano en Suiza, como hay una región en Honduras también, en Guatemala, que la está adoptando. En África también vemos una gran adopción. Pero bueno, el punto número uno para que los gobiernos vayan en contra de Bitcoin es primero una campaña de desinformación. Segundo, que es recuperar el control monetario, de que yo había escuchado algunos podcasts en los que dicen, si los gobiernos quieren que Bitcoin fracase, lo que tienen que hacer es trabajar bien para que el dinero funcione, para que no haya inflación, para que haya una emisión limitada del dinero,
para que se evite toda la corrupción, como hemos visto, por ejemplo, si tú quieres acceder a un banco o a las mismas cuentas del gobierno, vemos que no puedes hacerlo, no sabes atrás de eso qué está funcionando, tu pago de impuestos, a dónde se vaya, ese tipo de cosas. Entonces, simplemente, si queremos que Bitcoin fracase, los gobiernos deberían empezar a ser responsables con la emisión de dinero y obviamente no lo van a hacer porque esa es la historia de los gobiernos y del dinero fiat. Todos los dineros fiat han fracasado porque siempre se imprime más de ellos. El tercer punto, este checklist dice obligaciones contra el tráfico económico. Las obligaciones, por ejemplo, fiscales o tributarias. La otra dice fiscalización abusiva y sanciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ponerle más restricciones de fiscalidad y más sanciones al tema de criptomonedas. Pero la única forma en la que se puede hacer esto es, por ejemplo, si tú tienes criptomonedas en tu custodia, no a través de un exchange o de alguna empresa, sino tú las tienes. La única forma en la que te puedan poner impuestos es si es que tú quieres pasar ese dinero a una institución controlada por el gobierno, es decir, a un banco. Entonces, el momento que tú pasas tus criptomonedas a un banco, es la única forma en la que te pueden poner impuestos. Porque de ahí otra forma, si es que yo las tengo en mi control y yo me reúno en un parque, en un café y le pago a tal persona por cualquier otra cosa, por un servicio, por lo que sea, no hay forma en la que me puedan poner impuestos en ese sentido. Otro punto en su lista dice limitación de servicios cripto. ¿Qué quiere decir? Que se limite el acceso a las personas en un restringido ciudad, país, región, al acceso, por ejemplo, a servicios de exchange, a servicios de finanzas descentralizadas, a servicios de lo que sea, cualquier tema que esté relacionado con cripto. Esa es una de las formas en las que, obviamente, no es que detienes el funcionamiento de Bitcoin. Bitcoin va a seguir funcionando a nivel internacional. Lo único que estás haciendo es limitar a la población y limitar a tu país al acceso a Bitcoin. Pero de ahí, Bitcoin va a seguir funcionando. Bueno, y entre muchas otras, habla de censura del Internet, es decir, la única forma en la que la gente, de nuevo, de un país y de una región no podría tener acceso a Bitcoin es prácticamente desconectando el país de Internet, pero una vez que el país se desconecte de Internet no va a funcionar nada, no va a funcionar ni el gobierno, no va a funcionar ni los bancos, nada, ni los semáforos en la calle no te van a funcionar si es que te desconectas de Internet. El monitoreo y control de P2P, lo que les conté de persona a persona, que esto es prácticamente imposible. ¿Cómo monitoreas y controlas que yo me reúna mañana con una persona en un café, en mi casa, donde sea, para hacer una transacción? Es decir, vas a tener que poner un estado de la violencia, más policías y todo eso en todo lado. ¿Y cómo controlas que la gente está pensando? No, es completamente imposible. Otro es atacar a los protocolos, que es prácticamente censurar Internet, es decir, regular los protocolos tanto de conexión a Internet, como los puestos en los que funcionan los nodos Bitcoin, y penas privativas de libertad, que es el último punto de este checklist, que prácticamente es ponerte más años de sanción, más años de cárcel, subir las multas y todo eso, pero prácticamente lo que estás haciendo es solamente limitar a esa población de ese país, de esa región, a que acceda a criptomonedas o a Bitcoin. Pero de Bitcoin va a seguir funcionando en todo el mundo. Hay otros países que la adoptan y tienen muchos más beneficios, otras poblaciones que la están adoptando y van a seguir ellos funcionando a través de eso, pero no puedes prohibir el funcionamiento de Bitcoin. Así que ese ha sido el episodio 107 de hoy, por qué Bitcoin es resistente a la censura. Entonces hemos visto muchos puntos, uno desde el tema de descentralización, la blockchain inmutable, resistencia a la confiscación, las sanciones de persona a persona. Hemos visto también un artículo más general en donde habla de cómo los países deberían intentar no ser tan duros en la regulación y tan laxos tampoco, y también les hemos dado un checklist de algunos puntos en los que cómo los gobiernos podrían restringir el acceso o ponerle un poco más difícil a su población acceder a Bitcoin, pero en sí Bitcoin no va a dejar de funcionar, va a seguir funcionando 24/7 los 365 días del año, sábados, domingos, festivos alrededor del mundo. Lo único que lograrías hacer como es limitar a tu población a la que acceda a ese tipo de servicios, nada más. Así que espero que les haya parecido un episodio interesante, este episodio número 7. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcasting. También les invito nuevamente a que participen en el sorteo de uno de nuestros auspiciantes de los cajeros Bitcoin en Ecuador, BTC. Recuerden que pueden hacerlo hasta el día de hoy, 20 de abril, que es el día del halving. En la noche ellos estarán haciendo el sorteo de la hardware wallet, que recuerden, la hardware wallet es la forma más segura de almacenar tus criptomonedas. También tienen la colección de libros de Internet del Dinero de András Antonopoulos, que es uno de los mejores profesores en Bitcoin, gente que sabe de Bitcoin, y en esos libros están redactados las anécdotas de sus charlas que ha dado en todo el mundo desde el año 2009, 2010, recuerdo,
También tienen un reloj Bitcoin de la marca Mingrui. Y también por último tienen un cómic, una novela gráfica súper interesante. Yo lo he visto personalmente en España. Es un cómic que se llama Mr. Meta, donde puedes aprender de Bitcoin, de Ethereum, de blockchain, de criptomonedas en general. Es súper chévere ese cómic, así que les invito a que participen. Recuerden, les dejo los links de BTC aquí, de sus redes sociales en la descripción de este podcast para que puedan participar. Así que amigos, eso ha sido todo por el episodio número 7 de Bitcoin y Criptos en español, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.